Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión especial de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado. Subrayo aquello porque estamos realizando esta conferencia junto con la Casa de la Juventud, que tratan de aportar también a la generación de espacios que hagan posible una reflexión pública de carácter abierto para la ciudadanía. Así que a fin de que podamos nosotros reflexionar acerca de elementos que tienen que ver con la democracia, esta gran oportunidad de escuchar una vez más a don Alejandro Navas García, filósofo, doctor en filosofía también por la Universidad de Navarra, quien durante los siguientes minutos con segura solvencia nos ayudará a entender algunos aspectos de la democracia para valorarla y, cómo no, también criticarla. Así que, don Alejandro, el micrófono es suyo. Gracias. Me siento en casa doblemente, la UPSA y la Casa de la Juventud, donde he sido siempre bien acogido en ambas sedes, así que doblemente en familia. Bien, el esquema de este tipo de sesión pide que el ponente hable un tiempo razonable y dé paso luego al coloquio. Pero yo me propongo que pensemos juntos sobre el tema previsto. O sea, yo haré preguntas, pero sin compromiso, habrá para todos diploma de asistencia. ¿Cómo podríamos definir democracia como procedimiento para regular el acceso al poder? ¿Qué es democracia? Etimológicamente es el poder del pueblo, ¿no? O sea, el poder que recae sobre la gente que es la... Bien, democracia es la palabra, ¿no? Demos y kratos, ¿no? Poder del pueblo. Pero como procedimiento, ¿qué es la democracia? Como mecanismo, ¿cómo se podría definir? Bueno, para mí la democracia definitivamente es un sistema de gobierno que no solamente recae en el ejercicio del voto, sino también en una serie de elementos para que brinde un Estado de Derecho a todos los individuos que participan de ella. Bien, por supuesto, has sido más lejos de lo que yo planteaba, pero has dicho una palabra clave. Estamos en el nivel del mero procedimiento, que les propongo sería elecciones libres a intervalos regulares. Eso es democracia, ¿no? Como procedimiento. Elección, o sea, votar, ¿no? Libres, libertad para voto activo o pasivo, para ser votante o candidato. Libertad para debatir las propuestas, ¿no? Y a intervalos regulares. No vale que se vote una vez y ya uno se atornilla en el poder y ya nunca más lo suelta, ¿no? Porque manipula, porque retuerce la Constitución, etc., ¿no? O sea, elecciones libres a intervalos regulares. Eso es democracia como procedimiento. Porque no hay grupo humano sin poder, sin gobierno. Si no hay gobierno, el grupo se desintegra, se deshace, ¿no? Y si se deja el grupo a su libre espontaneidad, ¿quién mandará? El pueblo. El más fuerte. Claro, ¿quién ejercerá el poder? El más fuerte. Un grupo de niños en el parque infantil, el más fuerte se impone. Se juega esto, y tú aquí, tú allá, o mandará el más fuerte. O el que pueda comprar al más fuerte. Y por ser más fuerte, podría oprimir a los demás, porque se aprovechan. ¿A quién le va a plantar cara, ¿no? Así que hemos encontrado procedimientos para que no mande el más fuerte, sino que se regule el acceso al poder con una cierta objetividad, que han sido 1, 2 y 3, básicamente, en la historia. Primera fórmula, primer procedimiento, la sucesión monárquica. ¿Quién manda? El hijo del rey, ¿no? Segunda fórmula, la democracia ateniense. Se sortea el mando. 500 magistraturas que se sortean entre los ciudadanos, ¿no? Por 6 meses. Y tercera modalidad, el voto democrático, ¿no? ¿Quién manda? El que tenga más votos. ¿Será el mejor, más honrado y competente? No, pero... Y se puede decir que, en cierto modo, la democracia es echar a un gobernante o bien inepto o bien corrupto para poner a otro que nos va a decepcionar y al que echaremos. Ejemplo para mí clásico, en Francia, Nicolas Sarkozy, que se hizo bien antipático al pueblo, ¿no? Y la gente lo echó para elegir el tipo más anodino, vulgar, gris e inútil de la historia, un tal Hollande. Desastre completo, ¿no? Pero esto ocurre sin derramar sangre, que es ya una gran ventaja, y que los jóvenes no aprecian porque les parece que es algo obvio, elemental, y no lo es, ni mucho menos, ¿no? Así pues, procedimiento, elección libre a intervalo regular. Modernamente, desde 1800, tenemos lo que se llama Estado de Derecho, que formuló básicamente Kant y alguno más, pero un concepto kantiano con los 3 siguientes elementos. Imperio de la ley. Segundo, elección democrática. Y tercero, separación de poderes. Esto
compone lo que se llama un Estado de derecho, ¿no? O sea, manda la ley, ya no manda el capricho del gobernante, porque también al gobernante le obliga la ley, ¿no? Se sabe desde siempre que el poder se presta al abuso, así que es oportuno, ya que es inevitable que haya poder, es oportuno, es prudente limitarlo en el tiempo, tantos años, 4 o 5, los que sean, y en el ejercicio. Hablamos de los 3 poderes clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial. Y este Estado de Derecho, en estos últimos 2 siglos, avanza de modo triunfal. Se consolida, se expande y se convierte también, además, en Occidente al menos, en un Estado social y del bienestar. Me parece que en el orden político, en la modernidad, o sea, de 1800 a nuestros días, lo más decisivo ha sido justamente el crecimiento y expansión del Estado, que se debe a 3 factores. Casi siempre hablamos de 3, ¿no? 3 tipos clásico, ¿no? Primer factor, la ciencia y la tecnología que el Estado utiliza en su provecho, ¿no? Por ejemplo, la universidad. Estamos en el ámbito del modelo napoleónico, Francia, España, Latinoamérica, donde el Estado se hace cargo de la universidad para formar expertos, ingenieros, funcionarios, técnicos. El Estado legisla, regula, ordena, da el título. Si uno se doctora en España, ¿quién firma el título? Pregunta un doctor en España que... El rey. El rey, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? O sea, ¿qué pinta el rey firmando el título de doctor en la materia X? ¿No? Esto es Napoleón, ¿no? O sea, es el rey el que dice que Sergio es doctor, ¿no? Curioso, ¿no? Asunto de Estado. Bien, primer factor, la ciencia y la tecnología. 2 factores de tipo político que cada vez que se dan en la sociedad repercuten en un incremento del Estado. Del primero doy una pista. Cuando estudiamos historia en el colegio, el siglo XIX, así se llama en los libros de historia, es el siglo de las revoluciones. Después de cada revolución, gane quien gane, hay siempre más Estado. Por ejemplo, arranque del siglo, Francia, la Francia de la Revolución, 1789 a 1800, Revolución Francesa. La revolución se apaga y ¿qué aparece en Francia? Napoleón, más Estado que antes. Jacques Ellul, en la pizarra, clásico, en su libro La autopsia de la revolución, dice que en el fondo toda revolución es el recambio de un régimen disfuncional, caótico y desordenado por un régimen mucho más eficiente, funcional y eficiente. El antiguo régimen francés era simplemente caótico. Muchas leyes particulares, tradiciones, y eso para el burgués que quiere hacer negocio es un obstáculo, ¿no? Queremos un marco homogéneo, previsible, claro. En el 19 hay ola de revolución en el 1830, en el 48, en el 70, la Comuna de París. Siglo XX, soviética en el 17, China en el 49, cubana, etc. Siempre que hay revolución, después hay más Estado. ¿Y cuál será el segundo factor, también de tipo político, que cuando se produce también desemboca en un crecimiento del Estado? ¿Cuál será? Es algo parecido a la revolución, la guerra. Desde Napoleón, la guerra va a ser algo nacional, que afecta a la totalidad de la nación y que gestiona el Estado, ¿no? Entonces, siempre que hay guerra, al acabar la guerra, se gane o se pierda, hay después más Estado, ¿no? O sea que la ciencia, la tecnología, la revolución, la guerra, fomentan un crecimiento continuado del Estado, ¿no? Estado burocrático, impersonal, anónimo, que tiene cada vez más recursos materiales, dinero, de personas, empleados públicos, que todo lo regula, todo lo domina. Bien, pues dentro de ese Estado que cuando es bueno llamamos de derecho, ¿no? Social y del bienestar, ¿no? El Estado social aparece, según los manuales, en la Alemania del fin del XIX con Bismarck, el canciller Bismarck, que crea la llamada seguridad social para quitar la bandera reivindicativa a los sindicatos de izquierda, ¿no? Básicamente. Y luego ese Estado va a despegar de modo potente tras la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, tras el informe Beveridge, que sienta las bases del Estado del bienestar, ¿no? Donde se plantea como un premio al pueblo inglés por su comportamiento heroico en la guerra, o sea, un premio, ¿no? Y se dice, el Estado, dice el informe, será a cargo de la ciudadanía desde la cuna a la sepultura. O sea, Estado providente, que tutela, que subvenciona, que da servicio, prestaciones. Ese Estado, cuando es correcto, es una maravilla, ¿no? Cuando se pervierte y corrompe, es una tragedia. Siglo XX, siglo de los totalitarismos. Decenas de millones de muertos por el propio Estado. Estado criminal,
que se convierte en una máquina de matar, ¿no?, a su propia gente, ¿no? Pregunta concurso, ¿qué régimen, qué Estado del siglo XX tiene el récord de mortandad con la propia población? Un Estado que mató en 4 años a 1/3 de la población nacional. Camboya, Pol Pot, ¿no?, los Khmer rojos, ¿no?, gente formada en París que amaba la música del barroco, la nouvelle cuisine, que en 4 años, del 75 al 79, elimina a 1/3 de la población. El lema era país sin gente, país en paz. La paz del cementerio, ¿no? De un día para otro vacían las ciudades, de un día para otro. Llevar gafas era sentencia de muerte por intelectual, ¿no? De entrada fusilan a la gente, se quedan sin balas, los matan al golpe de picos y al final los entierran vivos, ya ni los matan. Fotos que hemos visto de galpones con calaveras, con cráneos, ¿no? Y eso acaba porque Vietnam invade Camboya. Occidente lo sabe, lo ve y no hace nada, ¿no? En proporción, el régimen más criminal y perverso. En 4 años, 1,5 millones de muertos en un país pequeño. Bien, pero dentro del Estado de Derecho, que quiere ser justo, que cumple la ley, separa los poderes, respeta el voto, se da, en mi opinión, una perversión, tal vez imprevista, que tiene que ver con la incontinencia legislativa, un exceso de imperio de la ley. De una parte, todo organismo burocrático tiende a expandirse, porque así se justifican. Un parlamento legisla. Cuanto más legisla, más contento está, más cumple con su tarea. Y además se legisla, ¿no?, en general de modo reactivo y defensivo. Ante catástrofes o fallos, se legisla para prevenirnos en el futuro, ¿no? Por ejemplo, si hoy quiere uno hacerse una casita en Alemania, debe tener en cuenta unas 20.000 normas. Además, como digo, ante catástrofes, emergencias, como ahora pasa en España, hay una reacción, una denuncia y como respuesta al gobierno extrema la normativa, la regulación, como dicen mis alumnos. Por ejemplo, un ejemplo. Accidente en una discoteca madrileña. Amenaza de fuego, la gente sale huyendo, un pasillo con salida de emergencia, puerta atrancada, la gente se pelotona y mueren varios aplastados. Denuncias, indignación, la discoteca no tenía licencia de apertura, ¿cómo es posible? Entonces, una ley aún más rigurosa, ¿no? De modo que en Madrid ninguna discoteca puede cumplir la ley, es imposible. ¿Y qué hace el ayuntamiento? Nada, tranquilos, como esto es imposible de cumplir, funcionad sin licencia de apertura, ¿no? Con lo cual, si hay otro accidente, habrá más indignación. ¿Cómo es posible? No cumplía con la ley, etcétera, etcétera. Esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Ante cualquier fallo, disfunción, problema, se legisla para prevenir al máximo, para leyes que, para empezar, nadie conoce por completo en lo que le afecta y nadie puede cumplir, ¿no? Con lo cual uno queda a merced de una inspección malévola. Te envío un inspector y te cierro el auto, la tienda, la empresa, el colegio, porque no cumples tal y cual disposición. Que sea, por ejemplo, los que tenemos gafas en el auto, hay que llevar un par de gafas de repuesto. ¿Quién no tiene? Etcétera. O sea, siempre te pueden pillar y no estás en regla, multa, cierre, amenaza. O sea que reaparece de modo imprevisto la arbitrariedad, el capricho del gobernante. Por ejemplo, es típico en materia fiscal. En España la Hacienda amenaza a los famosos, a los Messi, Shakira y compañeros, ¿no? Y te dice, voy a por ti. Así que si quieres, pactamos, pagas una multa y te dejo tranquilo. Y lo hacen. Menos, por ejemplo, Xavi Alonso, jugador y ahora entrenador, que dice, no, esto es un abuso, voy a juicio. Va a juicio y gana. Claro, pero ir a juicio implica voluntad, dedicar tiempo, pagar abogados, etcétera. No todo el mundo puede pleitear contra el Estado, ¿no? O sea, el Estado abusa, ¿no? O sea que al final esa selva legislativa se vuelve contra el ciudadano, ¿no? En uno de mis artículos de prensa contaba un caso boliviano de aquí, de Santa Cruz, ¿no? Me lo contaba un amigo del protagonista. En Alemania vige el derecho de sangre, no el del suelo. Es alemán quien es hijo o descendiente de alemanes, no el que nace en Alemania. Francia, España vige el derecho del suelo. Quien nace en España es español, por eso llegan las mujeres embarazadas con la patera para dar a luz, ya son españoles. Bueno, boliviano de origen alemán, que aquí dice, esto es un caos de país, ¿eh? Voy a Alemania y ahí pongo mi negocio. Y tiene una idea, algo de repostería, tipo dulce de leche, manjar, que en Europa no conocemos y tengo una idea, un concepto ya elaborado. Voy a Alemania y allí lo ven como alemán, o sea, es alemán. Y además dice, ahí hay ayudas públicas para emprender, o sea, que fabuloso, ¿no? Entonces empieza a tramitar permisos, un año de trámites, un permiso, otro permiso. Bueno, ya puedo empezar a hacer mi planta de producción de dulces, ¿no?
pero cambia una ley sobre energía que obliga a cambiar todo y empezar de cero con el proceso de los permisos. Y está hecho un día. No sé qué hacer, ¿no? Si ir al caos de Bolivia o la burocracia sofocante de la manera que me impide... O sea, no hago nada en cualquier país, ¿no? O por caos o por exceso de burocracia. O sea, que al final esa ley excesiva nos devuelve a un estado de indefensión a merced de la autoridad y del gobierno, ¿no? Municipal, regional, etc. Bien, esto en cuanto a la actividad legislativa, ¿no? Hay otro problema en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y es que, bueno, de una parte, los poderes ya no están separados. Esa separación se borra. El Parlamento se vuelve con frecuencia, en casi todos los países del mundo, irrelevante. Salvo tal vez el inglés, donde se dicen cosas de interés, en los demás son tiempo perdido, ¿no? Porque manda el grupo parlamentario, el portavoz, los diputados levantan la mano o dan al botón, no pintan nada, ¿no? Pasa en los parlamentos de todo el mundo, también en el europeo, que es un escándalo, cobran muchísimo para no hacer nada, ¿no? Plenos vacíos, no hay nadie, ¿no? Están todos en el bar y cuando hay que votar llama el portavoz por el celular y van todos a dar el botón. Y, bueno, eso de una parte, ¿no? Y de otra también ocurre entre ejecutivo y judicial que hay un doble peligro, una doble corrupción. De una parte hay jueces justicieros y ejecutivos que endosan patata caliente al Poder Judicial. Jueces que invaden lo que no es, van más allá de la ley. El juez debería interpretar la ley para aplicarla al caso concreto, ¿no? No, ellos saben más que la ley o que la propia Constitución y usan el derecho usan su posición para mejorar el país, para cambiar el país, ¿no? Por ejemplo, en Colombia y México el aborto ha entrado por vía judicial, no por vía parlamentaria, ¿no? Sentencias de tribunales supremos que dicen y eso. Y también con frecuencia ocurre que asuntos muy controvertidos el gobierno los endosa al Tribunal Supremo o Constitucional para que él decida, ¿no? Entonces se eximen de un debate incómodo, una decisión impopular, ¿no? O sea que puede ocurrir que uno invada el área del otro o que uno se inhiba y coloque al otro lo que sería de su propia competencia, ¿no? Son dos disfunciones que se dan igualmente, ¿no? Bien, otro serio problema que aqueja a nuestras democracias es la evolución de los grupos, de los partidos políticos, ¿no? Aquí el clásico es Robert Michels, con su obra de hace más de un siglo, La ley de hierro o de bronce de las oligarquías. De entrada, un partido es un grupo de gente que tiene una idea de lo que es bueno para el país, que se plasma en un programa, proyecto para el país. Ese es el objetivo de su existencia, ¿no? Y el medio para lograr ese objetivo es el poder. Accedo al poder para poder implantar mi programa, mi visión del país, ¿no? Hoy, ¿qué ocurre más bien? Que es lo que la gente percibe, que el objetivo es realmente el poder, ¿no? Y el programa es un simple instrumento, modificable, manipulable. Esa es hoy la percepción, ¿no? Que se trata básicamente del poder, ¿no? Vamos a ver un caso práctico. Aquí hay gente joven y además gente, como sabemos, inquieta y preocupada por el país. Si uno quiere hacer carrera política, siendo estudiante universitario, ¿qué habría que hacer? Comenzar a compartir mis ideas. Bien, pero más en concreto, un paso concreto, digamos casi de carácter administrativo, ¿qué habría que hacer? ¿Dentro de la universidad? Sí, siendo estudiante, quieres llegar a hacer algo, influir, ser diputado, ser senador. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero? Pues Afiliarse a un partido. Entrar en las juventudes del partido X, ¿no? Afiliado. Y una vez afiliado, hay que ir a diario a la sede del partido. Allí todos los días, ¿no? Para trabajar, hacer servicios, en campaña, por supuesto, pegar afiches, hacer de chofer, ir a la imprenta, etcétera, llamar a los móviles de la gente, subir café a los del comité ejecutivo, ser una persona como sois, maja, simpática, trabajadora, servicial, y enseguida uno será como elemento más del inventario de la sede, ya, cuentan contigo, habrá un contrato de trabajo y pronto, fácilmente, uno va a una lista municipal, porque siempre faltan nombres, ¿no? Para elecciones municipales en La Guardia, en donde sea, ¿no? Pues la Angostura, o sea, ya uno va, ¿no? Y uno sigue así y acaba siendo diputado, senador, presidente en Chile, Gabriel Boric, no acabó Derecho, no aprobó el examen de grado de Derecho, ¿no? O Feibe Salaberry, número 2 de la UDI. Si uno está a diario en la sede del partido, ¿dónde no está?
Si uno está a diario en la sede del partido, ¿dónde no está? No está en su casa o en la U, digamos. No está ni en clase ni en la biblioteca. No está. ¿No? Por ejemplo, Salaberry, Felipe Salaberry, que aún sigue en activo, hizo la carrera en 11 años y en 3 facultades. ¿A cuál peor o más fácil de aprobar? ¿No? Buscando sacar el título como sea, ¿no? Porque no estudian, no van a clase, no estudian, no saben nada. Entonces, mal que bien, se titulan, no trabajan, dice el currículum vitae de Salaberry. Al terminar, hizo tareas de asesoramiento, es decir, no hizo nada, ¿no? Típico en los currículum, la gente pone el currículum en las páginas web de los partidos, a veces estudios de Derecho, estudios de Economía. ¿Esto qué quiere decir? Que no acabó la carrera, no pasó de primero o de segundo, ¿no? Entonces, hay gente que ingresa en la política muy mal preparada, que nunca cobró un sueldo y mucho menos nunca pagó un sueldo, nunca, no saben nada, ¿no? Lo cual los hace por completo dependientes del partido. No tienen voluntad propia, ¿no? Porque, como decía Alfonso Guerra, número 2 de Felipe González en su gobierno, el que se mueve no sale en la foto de candidatos, ¿no? para las elecciones, ¿no? Y salvo que uno sea rico por su casa, que a veces pasa, ¿no? Recuerdo, ahora vengo de Argentina, en su día cuando se presentó de candidato Carlos Alberto Reutemann, porque era famoso Reutemann, corría en Fórmula 1, millonario. Bueno, pues fue candidato, bueno, pues este no tiene que robar porque ya es millonario por su casa, ¿no? Y si no le gusta lo que dice el partido, se va, y ya está, ¿no? Salvo gente que sea millonaria, que son muy poquitos, esa persona, ese Boric o Salaberry, es esclavo del partido. No tiene voluntad propia y no tiene ni idea de nada. Nunca trabajó, ¿no? Y vivió en la burbuja de los partidos, los periodistas, y no sabe nada del país real, ¿no? Vive de espaldas a la gente, ¿no? Y los partidos han secuestrado a la democracia, ¿no? Es lo que piensa la gente, ¿no? Tienen muchos recursos, con frecuencia públicos, porque los gobiernos regulan su financiación, ¿no? Y también a veces privados, donativos, etc. En esas leyes de partidos, que hay en todos los países, siempre se establece que los partidos serán democráticos internamente. Mentira, ninguno lo es, ¿no? Siempre el líder supremo manda, hace y deshace, pone y quita. Este es un gran problema, ¿no? Y esto lleva a que en el mundo en general y en Occidente en concreto, las personas dicen estar de acuerdo con la democracia, les parece lo mejor como forma de gobierno, pero en desacuerdo con su democracia, con sus instituciones, con sus partidos, sus líderes, el Congreso, el Senado, el Parlamento, etc. Hay un gran descontento con la clase política en concreto y con las propias instituciones. Claro, porque además la democracia es un régimen que ya hemos visto regula de modo pacífico el acceso al poder, ¿no? Pero luego es un sistema de gobierno con frecuencia lento, trabajoso, tedioso, aburrido, tramitación de leyes, ¿no? Aprueba el borrador el Ejecutivo, el Consejo de Ministros, lo remite al Congreso, se ve en comisión, después en pleno, luego va al Senado, pues vuelve al Congreso. Estos son meses y meses, ¿no?, de debates. Decía un congresista norteamericano, si la gente supiera cómo se fabrican las salchichas y las leyes, se asustaría, ¿no? Bueno, un trámite. Entonces, el contexto mundial tampoco ayuda, porque ¿cuál es la palabra más usada en el mundo desde el 2000 hasta el día de hoy para describir el mundo de hoy? O sea, reportajes, monografías, estudios, papers, ¿no? Esto se ha hecho, uno cuenta con Google. El término más usado para referirse al mundo de hoy, ¿cuál es? Corrupto, ¿no? Globalizado, mundo global, ¿no? Es decir, un mundo que no dominamos, inabarcable, indescifrable, efecto mariposa, etcétera, que de repente uno se siente perdido, desorientado, con lo cual, ante muchos problemas estamos como indefensos, no sabemos qué hacer, ¿no? Eso hace todo mucho más complejo, ¿no?, el gobierno, ¿no? Dice un comentarista al que sigo, que me gusta mucho, Moisés Naim, venezolano, está en Washington, dice, hoy es más fácil que nunca llegar al poder y más difícil que nunca ejercerlo y retenerlo. ¿Y qué gente llega al poder? Pues Boric, Castillo en Perú, un maestro que apenas sabe leer, ¿no?, Petro en Colombia, etcétera. Bueno, Milei, que llega sin ser político, ¿no? O sea, llega gente de lo más variopinta y curiosa al poder, ¿no? Entonces, el mundo está globalizado, problemas complicados, la democracia es lenta, trabajosa, entonces, tentación, populismo. Gente que promete remedios simples a problemas complejos. Ya está bien de debates, de zarandajas, mano dura, determinación,
eliminar a la casta una casta parásita que nos explota, etc. Bukele en El Salvador. Bukele, yo vengo de Centroamérica también, es muy popular en Centroamérica, de modo especial entre los jóvenes, pero es peligroso, ¿no? O sea, por supuesto, lo primero que hace el Estado, que debe hacer, es asegurar la paz y la tranquilidad en la calle. ¿Cómo definía Max Weber el Estado? Bien, él decía un poco más matizado, pueden entrar si quieren, es aquella comunidad que ejerce con éxito el monopolio de la violencia legítima para una población y un territorio determinados. O sea, territorio y población determinados. Por ejemplo, 2 casos en Oriente Medio de poblaciones con conciencia nacional pero sin territorio. Palestinos y kurdos. No tienen territorio, ¿no? Aunque querrían tenerlo, pero no lo tienen. Territorio y población y una autoridad que ejerce el monopolio de la violencia legítima. Es decir, únicamente la policía puede usar la pistola, ¿no? Desarma a los violentos y asegura la paz, ¿no? Hay gente que discute el monopolio. Terroristas, en el límite, guerra civil. En Italia uno tiene que decidir si obedece en Sicilia a la mafia o al Estado de Roma, ¿no? Porque la mafia, las FARC en Colombia, los cocaleros de Evo en el Chapare, hace de Estado, hace justicia, castiga, premia, da pensión a la viuda, etcétera. Cobra impuestos, ¿no? Pone multas. Bien, pues eso es el Estado, ¿no? O dice lo mismo Carl Schmitt de forma, digamos, funcional. Es Estado quien puede decretar el régimen de excepción. Quien puede hacerlo es el Estado. Es decir, emergencia o catástrofe, lo que fuere, toque de queda, se restringe la circulación, control de la prensa, eso, quien hace eso se llama Estado. Y me gusta ya, en otro orden de cosas, una definición de Karl Deutsch sobre el poder. Hemos dicho que no hay grupo sin poder, ¿no? Él da una definición un poco, puede parecer rara, pero que es muy astuta y acertada, creo. Tener poder es no necesitar aprender. O sea, el que puede no tiene que aprender, ¿no? Aprenden los demás. O sea, si yo tengo poder, lo que yo diga es ley. Eso se hace, ¿no? Tiene poder el que no necesita aprender. Bien, pues el Estado, ¿no? El Estado que decimos de derecho se porta bien, social de bienestar, se porta mal, nos acribilla con normativas de cumplimiento imposible, de Estado en el que los partidos ejercen el poder, secuestran la democracia, hablamos de la partitocracia, ¿no? Y esto hace que de repente haya descrédito de las clases políticas y las instituciones, populismo como promesa de una solución automática, sencilla, simple. Bukele. De entrada, Bukele devuelve la paz y la tranquilidad y la libertad a la calle. Un logro inestimable, ¿no? Porque es la base de todo, ¿no? Pero ¿a qué precio? Ha encerrado a unas 80.000 personas, ¿no? 50.000 de las maras, pero 30.000 que no son de las maras, ¿no? Por llevar un tatuaje vas a la cárcel. Y dice, van a estar ahí de por vida, sin juicio. Esto ya es inquietante, ¿no? Por lo que he podido estudiar de historia, conozco un solo caso en la historia occidental de dictador que pone orden ante una emergencia nacional, recupera la paz y la tranquilidad, abandona el poder, se va a su casa y vive de viejo, tranquilo y sin problemas ni amenazas, sin guardia. Es el dictador Sila en la Roma del año 70 a.C. En la República Romana había como una figura, el dictador. 6 meses de poderes plenos. Y ya luego ponía orden y volvía a su casa y venían los cónsules y el Senado, ¿no? Pero menos Sila, todo dictador piensa que es imprescindible, que sin mí vamos al caos y tiende a perpetuarse. Y entonces la cosa ya se corrompe y se complica. Y Bukele, por ejemplo, no podía presentarse a la reelección. Retuerce la Constitución para, etcétera. Ya, ahí se empieza, ¿no? O sea que este es el drama, ¿no?, de los populistas, ¿no? El mundo es complicado, es complejo, hay retos formidables que nadie puede afrontar de una manera sencilla e inmediata. Entonces surge el caudillismo, el populista que promete remedio eficaz. A mí dice, y si no hay remedio es porque la clase política es corrupta y se aprovecha, perpetúa la crisis porque se beneficia, porque nos va robando, etcétera, etcétera. Una denuncia populista que puede tener acogida, ¿no? Y siempre digo a este respecto que esos populismos son un remedio peor que la enfermedad, ¿no? O sea, hay enfermedad, pero el remedio va a empeorar más las cosas. Bien, como se ve, la democracia se expande por el mundo
de modo también desigual. Bueno, hay diversas entidades que miden la calidad democrática, ¿no? La Fundación Heritage, Transparencia Internacional, etcétera. Hay The Economist, hacen sus rankings, ¿no? Miden con parámetros, mediciones que tienen un valor relativo, pero cuando se reiteran año tras año son elocuentes y dicen algo que tiene sentido, ¿no? Esos rankings de todo tipo sobre Estado de Derecho, transparencia, libertades, siempre van en cabeza los países escandinavos. Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca. Yo he estado ahora, antes de venir por aquí, en Suecia y Noruega, ¿no? Y es verdad, tienen, como se dice ahora, un nivel de gobernanza realmente alto y admirable en muchos sentidos. O sea que esa tarea de gobierno con frecuencia se puede medir, se puede calibrar, podemos comparar. O sea, no es una ciencia exacta, pero es algo mensurable, objetivable. Entonces, hay muchos países que son democracia, pero, por supuesto, con grados muy diferentes, ¿no? De calidad, de rigor, de transparencia. Claro, porque la democracia, con eso ya termino para dar paso al coloquio, la democracia como procedimiento es simple, ¿no? Elección libre a intervalo regular, ¿no? Ejemplos recientes. Caída del comunismo en los años 90, ¿no? Cayó el muro y luego los comunistas de este Europa son expulsados o, como Ceausescu, simplemente fusilados, ¿no? O la primavera árabe, 2010, desde Túnez hasta Egipto, ¿no? El pueblo se levanta con éxito, el ejército abandona al dictador, este tiene que exiliarse o desaparecer o es encarcelado y procesado, la gente sale a la calle, baila, se abraza, canta, elecciones, ¿no? Candidatos, urnas, parlamento, ¿no? Y al poco el parlamento es inoperante, los partidos se pelean, etcétera, y la cosa decae, porque el procedimiento no se basta a sí mismo. La cultura moderna, como muestra de libertad y de progreso, establece la libertad, la autonomía del yo como valor fundamental y rechaza valores, verdades absolutos. Manda el yo, mi libertad, mi autonomía. Yo decido, vivo como quiero, nada me ata. Bien, pero entonces, si cada uno vive a su manera, se pone en peligro el orden y la cohesión sociales. Y también el moderno quiere vivir en sociedad porque así es más rico, próspero, fuerte. ¿Cómo compaginar libertad con un mínimo de orden, de cohesión, de consenso en torno a pautas fundamentales? Lo veo en tres ámbitos. Primero, en la economía. ¿De qué va la economía como ciencia y como práctica social? ¿De qué va la economía? Términos de recursos. Sí, redondeando, trata de la producción y asignación de recursos en un contexto de escasez. Así se define cualquier manual de economía en la primera página, y es la economía de un hogar o de un gobierno, ¿no? ¿Qué se produce? ¿En qué cantidad? ¿A qué precio? Y eso cómo se asigna. Durante milenios o siglos lo hizo el Estado. Los primeros textos escritos que tenemos en Mesopotamia, etcétera, con escritura cuneiforme, son balances, listas de almacenes reales, de dátiles, de lo que fuera, ¿no? De cabras, ¿no? También en Egipto, ¿no? O sea, el Estado es el dueño de todo, el Inca, ¿no? Dueño de todo. Estuve en Samaipata el otro día viendo ahí la piedra del Inca, ¿no? Claro, por eso en el Imperio Inca robar una manzana es pena de muerte, porque es del Estado, o sea, es un delito de esa majestad, atenta contra el Estado, ¿no? Bueno, ¿cómo se arregla modernamente ese problema de qué se produce, a qué precio y en qué cantidad? ¿Quién lo decide? El Estado no puede. Pero la Y el Estado lo que debe hacer. sociedad, pero se llama en concreto el mercado. O sea, ¿qué se produce, a qué precio y en qué cantidad? El mercado, ¿no? Es un procedimiento, ¿no? En el poder, ¿quién manda? El que tenga votos, ¿no? ¿Será el mejor y más honrado? No, pero es un procedimiento, ¿no? Y al definir lo que es justo y bueno y valioso, si ya no hay un valor absoluto, ¿eso cómo se define? ¿Cómo se establece lo que es justo y bueno y valioso? Es lo que el Parlamento legisla y los jueces aplican en las sentencias, ¿no? Y eso cambiará con el tiempo. Delitos que se caen, otros que aparecen. O sea, en el fondo, todo código penal es un código moral. O sea, ya no hay nada absoluto. En cada momento, según la opinión pública y los parlamentos y los jueces, pues lo que es justo y aceptable y deseable se va redefiniendo, ¿no? Bien, pero claro, democracia en los países árabes o en los del este de Europa, ¿no? De repente no funcionan, tampoco la economía, porque estas requieren una cultura previa. Imperio de la ley, marco jurídico, confianza,
en que se cumplirá el contrato, etcétera, ¿no? En que el policía me va a proteger. Yo fui a Nueva York año 91, en mi primer viaje por Estados Unidos, unos días en Columbia University, Nueva York. Vivía en una residencia con estudiantes, iba cada día en el metro. Y me dijo el director de la residencia, un tipo de allí, ¿no? Y no te quedes a solas con un policía en el metro porque te robará el policía, ¿no? Bueno, la cosa ha cambiado, ¿no? Pero es lo que había, ¿no? O sea, te robará el policía, ¿no? Una cultura que es toda una antropología de respeto a la persona, de diálogo, de confianza, que eso no se logra por una simple decisión procedimental, ¿no? Esto es lo que pone, lo que dice este señor Böckenförde, dice, el Estado de Derecho vive de presupuestos que él no puede garantizar, ¿no? Cultura, confianza, respeto, o sea, toda una antropología, una mochila llena de antropología, ¿no? Que el mero procedimiento no asegura, ¿no? Y por eso el mercado, la democracia, el Parlamento necesitan una cultura, ¿no? Que también requiere educación, etc. Eso explica hoy que muchas democracias estén como estancadas, como atascadas, y la cosa no funciona, y la gente está descontenta. Y... Bien, hasta aquí mis palabras, un poco de coloquio, comentarios, observaciones. Bueno, mientras se preparan las preguntas de la segunda fila, que es la que más ha atendido, llevo de gira por América casi 3 meses, Centroamérica, y después ahora en el Cono Sur, Chile, Argentina, ahora aquí. Y quiero dejar una especie de testamento, de mensaje, quiero que diga, de todo, sea cual sea el curso del coloquio. Ahora mismo el clima de opinión en el mundo mundial es más bien pesimista. Las encuestas lo dicen, o sea, no es una impresión, consta en las encuestas. Por ejemplo, la empresa Gallup, que hace sondeos en todo el mundo, por propia iniciativa, estudia cada año la felicidad en el mundo. En 100 países, millones de encuestas, de entrevistas, miden 5 parámetros. Salud, trabajo, familia, dinero, lo llaman ausencia de estrés financiero, o sea, tener plata en el bolsillo, y redes sociales. En fin, con una metodología muy astuta y muy elaborada, ¿no? Y publican un libro que firma el presidente John Clifton, y el libro de última edición del 22, John Clifton, casi 500 páginas, dice que aumenta en el mundo la infelicidad, la ira, la depresión, el descontento, fatal, ¿no? Y de modo especial esto afecta a la juventud en Occidente. Jóvenes vulnerables, frágiles, deprimidos, desesperanzados, porque ven guerras, pandemias, inflación, enfrentamiento, polarización, cambio climático, contaminación, burbuja inmobiliaria de China, burbuja de deuda en Occidente, etc., ¿no? El mundo puede irse al garete. ¿Y qué hacer entonces? Bueno, yo empiezo a viajar a Alemania el año 69, con 17 años, al acabar el colegio, y yo conocí en persona a la gente que hizo el llamado milagro alemán de la posguerra. Después del 45, aquí hay un montón de escombros, gente que primero retira escombros con las manos, ¿no? Bueno, hemos visto más recientemente Japón, Fukushima, fotos de una ciudad devastada y al cabo de un año todo levantado de nuevo. Bien, pero esto año 45, con las manos levantando escombros, para hacer un milagro, ¿no? de país, ¿no? Bueno, si el mundo se va al garete, habrá que hacer otro mundo. Y lo harán ustedes, ¿no? Los jóvenes. Hay muchos jóvenes, la mayoría, que están como atontados, narcotizados, empantallados. Un desastre. No se concentran, es gente distraída por definición, pero hay una minoría, y aquí hay algunos, que es la mejor formada de la historia de la humanidad, ¿no? Pues esa minoría tendrá que pilotar el mundo nuevo, ¿no? Nuevas reglas, nuevas pautas, ¿no? Se podrá quejar. Hemos dejado el mundo, mi generación, un mundo hecho una pena. Bien, de acuerdo. Pero la queja es estéril, no arregla nada, ¿no? Y como la vida en el planeta no se va a parar, ustedes harán otro modelo, otro país, y lo van a hacer, ¿no? De momento tienen que trabajar para pagar mi pensión. Pero cuando ya estamos los de la generación presente, pues ustedes tomarán el mando, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias. Agradecer encarecidamente a la UPSA por el espacio y de igual manera al doctor Enrique por la coordinación con la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado. Con esto finalizamos la reunión. Les pedimos a todos un aplauso, por favor, para el doctor Alejandro.